Cuando se habla de magia, casi todo el mundo cree saber de qué se está hablando. El problema es que la mayoría de estas ideas no vienen de las fuentes tradicionales ni de la práctica real, sino de simplificaciones modernas, clichés y malentendidos que se repiten una y otra vez. En un video anterior expliqué qué es la magia y por qué funciona según sus propias tradiciones. Hoy quiero hacer lo contrario. No voy a explicar qué es la magia, sino que voy a tratar de definir aquello que no es. Y para ello vamos a hablar sobre 5 mitos de la magia que siguen circulando en la actualidad y que, lejos de aclarar el tema, lo vuelven cada vez más confuso. Uno de los mitos más extendidos sobre la magia es que se trata de una forma de pensamiento primitivo, previa al desarrollo de la razón y destinada a desaparecer con el avance de la ciencia. Según esta idea, la magia sería simplemente una colección o un conjunto de creencias ingenuas, intentos torpes de explicar fenómenos naturales antes de que existieran la física, la química o la biología. El problema es que esta visión no coincide ni con la historia ni con los textos mágicos tradicionales. La magia occidental, tal como aparece en el hermetismo, la alquimia o la magia ceremonial, surge en contextos altamente intelectuales, vinculados a la filosofía, a la teología y las ciencias naturales de su tiempo. Muchos de los autores que escriben sobre magia no eran campesinos supersticiosos, sino médicos, astrónomos, teólogos o eruditos formados en universidades. Para ellos, la magia no era una explicación alternativa de la naturaleza, sino una forma distinta de relacionarse con ella, basada en analogías, correspondencias y símbolos. Reducir la magia a nada más que una mera superstición es un error moderno, no antiguo. Y es el resultado de leer sistemas simbólicos complejos con categorías que no les pertenecen. Esto tampoco significa que la magia sea científica en el sentido moderno del término. Significa que no es totalmente irracional ni surge de la ignorancia, sino de una concepción del mundo diferente a la actual. Entender este punto es clave, porque si uno parte de la idea de que la magia es simplemente superstición, todo lo que viene después se vuelve incomprensible. Y es justamente ahí donde nacen muchos de los errores que vamos a ver en los siguientes mitos. Otro mito muy extendido sostiene que la magia no es más que un conjunto de técnicas de sugestión, autosugestión o efectos psicológicos en general. Según esta idea, los rituales funcionarían únicamente porque la persona cree en ellos, se convence de su eficacia o modifica su estado mental. Este enfoque suele presentarse como una visión racional o actualizada de la magia. Sin embargo, aunque la dimensión psicológica es muy importante, reducir la magia solamente a psicología es un error. Los sistemas mágicos tradicionales no describen la magia como un proceso interno aislado, sino como una interacción entre el operador, los símbolos y una estructura del mundo que se considera objetiva. En otras palabras, la magia no se limita solamente a lo que ocurre en la mente del practicante. Cuando leemos textos de magia ceremonial, alquimia o grimorios clásicos, vemos que los rituales están construidos sobre correspondencias, tiempos, gestos, palabras y objetos que no dependen del estado emocional momentáneo del operador. Si la magia fuera solo sugestión, muchos de estos elementos serían totalmente innecesarios. Además, explicar la magia exclusivamente en términos psicológicos es un fenómeno relativamente reciente. Es una reinterpretación moderna que intenta traducir sistemas simbólicos antiguos a categorías contemporáneas, pero que pierde buena parte de su sentido original en el proceso. Esto no implica negar el papel de la mente. La atención, la imaginación y la disciplina interior son fundamentales en la práctica mágica. Pero una cosa es reconocer la importancia de la dimensión psicológica y otra muy distinta es afirmar que eso es todo lo que hay. Cuando la magia se reduce a psicología, se la vacía de su estructura simbólica, de su lenguaje propio y de su relación con la tradición. Y lo que queda después de eso ya no es magia en el sentido clásico, sino una técnica de desarrollo personal con otro nombre. Este mito es particularmente problemático porque parece explicar mucho, pero en realidad simplifica demasiado. Y esta simplificación es la que genera la mayoría de las confusiones modernas sobre la práctica mágica. Uno de los lugares más comunes repetidos hoy es esta idea de que la magia solo funciona si la persona cree en ella. Según este enfoque, la eficacia de un ritual dependería por completo de la fe, la convicción o la actitud mental del practicante. A primera vista, esta idea parece razonable.
Después de todo, la magia trabaja con símbolos, imaginación y atención. Sin embargo, confundir creencia con funcionamiento es un error importante. En las tradiciones mágicas clásicas, la eficacia no se apoya 100% en la fe personal, sino en la correcta ejecución de un sistema. Los rituales están diseñados para funcionar dentro de una estructura simbólica precisa, independientemente de que el operador crea emocionalmente en cada uno de sus elementos. De hecho, muchos textos mágicos advierten contra el exceso de fe, entusiasmo o expectativas. La actitud requerida no es la creencia ciega, sino la disciplina, la repetición y la atención controlada. De hecho, creer demasiado puede ser tan problemático como no creer en absoluto. Cuando la magia se convierte exclusivamente en un acto de fe, se le acerca más a la religión devocional que a una práctica operativa. La magia tradicional no te pide creer, sino hacer. Seguir un método, respetar una forma, trabajar con símbolos aunque su significado no sea comprendido de manera inmediata. Este mito es particularmente engañoso porque traslada a la magia a una lógica moderna de autoayuda. Si crees lo suficiente, va a funcionar. Pero esa lógica no aparece en los grimorios ni en los sistemas clásicos. Entender esto cambia por completo la relación con la práctica. La magia deja de ser entonces un ejercicio de convicción emocional y se convierte en un trabajo progresivo, exigente y muchas veces poco espectacular. Otro error muy común es pensar que la magia tiene como objetivo producir resultados visibles e inmediatos en el plano físico. Bajo esta expectativa, un ritual debería generar cambios rápidos, medibles y claramente atribuibles a la práctica. Esta forma de entender la magia no proviene de las tradiciones clásicas, sino de una mentalidad moderna que exige resultados rápidos y verificables en todos los ámbitos de la vida. En los sistemas mágicos tradicionales, el trabajo no se orienta principalmente a forzar efectos externos, sino a producir transformaciones internas, simbólicas y estructurales. Los cambios en el mundo exterior, cuando ocurren, suelen ser secundarios, indirectos o progresivos. Muchos textos insisten en que los efectos de la práctica no siempre son visibles en el corto plazo. De hecho, una parte fundamental del trabajo práctico consiste en aprender a observar cambios sutiles y no únicamente acontecimientos espectaculares. La expectativa de resultados inmediatos suele llevar a dos problemas. El primero es el abandono rápido de la práctica y el segundo es la tendencia a interpretar cualquier coincidencia como una prueba de éxito. Esta mentalidad termina deformando la práctica. En lugar de un trabajo disciplinado y sostenido, la magia se convierte en una búsqueda constante de señales, efectos y confirmaciones externas. En las tradiciones clásicas, el criterio no es la espectacularidad, sino la coherencia del proceso. Entender este punto cambia por completo la relación con la magia. La práctica deja de ser una carrera por resultados y se convierte en un camino de transformación general, gradual, que exige tiempo, constancia y paciencia. El último mito que conviene revisar es la idea de que la magia y el pensamiento racional son necesariamente opuestos. Según esta visión, interesarse por la magia implicaría abandonar el análisis crítico, la lógica o el rigor intelectual. Esta oposición tajante es relativamente reciente. Durante siglos, la magia, la filosofía y las ciencias naturales compartieron un mismo espacio intelectual. Los sistemas mágicos tradicionales no se construyen sobre la arbitrariedad, sino sobre estructuras coherentes, reglas internas y principios bien definidos. La diferencia no está en la ausencia de razón, sino en el tipo de racionalidad que emplean. Mientras que el pensamiento científico moderno privilegia la medición y la repetición experimental, la magia opera principalmente a través del símbolo, la analogía y la correspondencia. Son lenguajes distintos, pero no necesariamente incompatibles. De hecho, muchos autores que trabajaron con magia fueron profundamente racionales en su enfoque. Analizaban, comparaban sistemas, discutían interpretaciones y buscaban coherencia interna en sus prácticas. El problema aparece cuando se le exige a la magia que actúe como ciencia, o cuando se rechaza automáticamente todo aquello que no encaja en un modelo exclusivamente cuantitativo. En ambos casos se está aplicando un criterio inadecuado. Entender la magia no requiere suspender el pensamiento crítico, sino afinarlo. Requiere aprender a leer símbolos, reconocer estructuras y distinguir entre tradición, interpretación y fantasía moderna.
Cuando se supera este último mito, la magia deja de aparecer como un residuo irracional del pasado y se revela como lo que realmente es, un sistema simbólico complejo, exigente y profundamente articulado. Desmontar estos mitos no vuelve a la magia más espectacular, pero sí más comprensible, y entenderla mejor es el primer paso para no deformarla. Si llegaste hasta acá, te agradezco un montón por haber visto este video. Mi nombre es Max y en este canal hablo principalmente sobre libros esotéricos, teoría hermética y ejercicios prácticos. Si te interesan este tipo de contenidos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de los próximos videos. Y antes de finalizar, me encantaría saber si todavía estás aferrado a alguno de estos mitos y por qué. ¿Qué es lo que te impide soltarlo? Te leo en los comentarios. Otra vez gracias y hasta la próxima. Chao.